días. Ahora que vean este video, vamos a comenzar con el primer video de nuestro programa Crimen, Ciencia y Educación por parte de la Sociedad de Criminólogos y Expertos Forenses de Teziutlán, Puebla. Hoy tenemos el gusto de presentar una invitada en el área de psicología, pero antes de ello, presentamos a uno de los miembros fundadores de la Sociedad de Criminólogos y Expertos Forenses, a la licenciada Verónica Flores Medina. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, como lo acaba de mencionar mi compañero. Mi nombre es Verónica Flores Medina, licenciada en Criminología y Criminalística. Hoy es un gusto precisamente presentar este primer bloque de información, porque estos bloques van a ser informativos relacionados precisamente con el crimen, la ciencia y la educación. Gracias, bienvenida licenciada Verónica. Y por el otro lado tenemos a nuestra invitada especial, que como es el día, el tema lo amerita, a la licenciada Ana Elvia Guerrero Resurrección, quien es psicóloga y psicoterapeuta basada en objetivos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Como ya lo decían la licenciada Verónica y el licenciado Noé, probablemente lo vean en la tarde, día o noche. Entonces es un gusto saludar a todos ustedes y también es un gusto estar en compañía de ustedes y también les agradezco esta invitación. Pues muchísimas gracias, Lick, por aceptar la invitación y este tipo de programa o esta serie de temas informativos que estamos presentando con estos programas en nuestros canales y en las páginas y redes sociales que maneja la Sociedad de Criminólogos y Expertos Forenses. Están basados básicamente en hablar de algunos temas de interés social, así como del área de criminología, del área de criminalística, y hoy tenemos el tema de la dinámica familiar en época de pandemia. Es un tema que desde el punto de vista psicológico tiene mucho que abarcar, desde cómo se inicia esto. No vamos a hablar de aspectos de salud porque no es como que lo nuestro, pero sí el aspecto de la psicología y el aspecto de la dinámica de criminal, o de la dinámica de las conductas antisociales o las conductas violentas que puedan presentarse o se pudieron presentar durante esta pandemia, este encierro que tuvimos desde el 2020, marzo precisamente. Ya cumplimos 1 año y 3 meses aproximadamente de esta pandemia. Y sin más, pues vamos a empezar a desarrollar este tema que nos acontece el día de hoy, y vamos a llevarlo un poquito más flojito, más ameno, no tan rígido. Y bueno, desde el punto de vista de la psicología, Ana, ¿cómo ves cómo se empezó a presentar esta dinámica, esta convivencia familiar, o cómo era antes y cómo se empezó a presentar? Primero que nada, pues digamos que antes de la pandemia, pues todos vivíamos de manera normal, todos hacíamos nuestras propias actividades, ya sea que tuviéramos como tal una familia teniendo pareja e hijos, o si fueras como tal una persona libre, ¿no? Soltera, exacto, sin compromiso. Soltera y sin compromiso. Sí, todos vivíamos nuestra vida normal, todos hacíamos planes pensando de que los podíamos cumplir. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? Bueno, cuando llega la pandemia, pues es un shock, y sobre todo lo que nos provoca es un impacto a nivel emocional. Lo primero, cuando empezamos a escuchar el manejo de la información a través de las noticias, a través de la familia, de los círculos cercanos de este virus, y de que había que encerrarnos, confinarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, pues principalmente era vivir la emoción del miedo, la ansiedad, el pánico a lo que pudiera ocurrir. Entonces, de manera individual, creo que ese fue el primer impacto a nivel emocional, y bueno, ya en colectivo, en familia, pues también se continuaba con este impacto emocional, porque de cierta manera empiezas a pensar en los tuyos, por ejemplo, en mi caso, en mis papás, en mis hermanos, de que no les pase nada. Con los que estás cerca o con los que estás lejos, ¿no? Entonces, principalmente, eso fue lo que empezó a ocurrir. Sumado, en este caso, yo añadiría que también tiene que ver muchísimo, como lo menciona la psicóloga, el impacto que se vive de generar ese pánico, ¿no? El temor que qué va a pasar tanto contigo como con los que te rodean,
Y junto con ello viene algo bien importante y bien impactante, la psicosis social que se vive. Lo vimos en las noticias, lo vimos en las redes sociales, lo vimos en muchos aspectos, en donde hasta cierto punto se puede decir que hubo una discriminación o un temor, principalmente por el sector salud, ¿no? Que eran quienes estaban más cercanos con esta enfermedad y con estos pacientes que de alguna manera pudiesen que lo palpaban, propagar, ¿no? Efectivamente la enfermedad. Y lo vimos, por un lado, yo siempre lo he mencionado en nuestra área como criminólogos, yo siempre lo he mencionado, muy a pesar de que superficialmente se puede ver y se puede palpar lo peor de la humanidad, realmente también estamos tan cerca de palpar lo más humanista precisamente como seres humanos. Pero esta parte en donde muchos precisamente cuidan, agradecen a todo el sector salud que pueda estar dentro de esta dinámica de protegernos como sociedad, hubo también quienes muy desafortunadamente empezaron a atacar principalmente a este sector, como una forma, como un temor, esta psicosis social que se vive de qué me va a pasar a mí, me va a contagiar, la sana distancia y todos estos pequeños aspectos. Sí, y en ese sentido, pues algo que, bueno, visto desde la psicología, hubieron, digamos que dos contextos psicológicos que las personas empezaron a manejar. El primero es que se cayó en una sobrevaloración de la situación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hubieron ciertas personas, una parte de la población, que empezó a exagerar la situación, lo que tú dices, lo que derivó en psicosis, lo que derivó en las compras de pánico, curioso de las compras de pánico, papel de baño, papel higiénico era lo que había que comprar. Entonces, es esa sobrevaloración de la situación y de irte tan al extremo y de decir, nos vamos a morir y esto va a ser el final, etcétera, etcétera. Y también hubo otro lado, digamos que otro lado extremo, que es la desvaloración de la situación. O sea, aquellas personas que dijeron, no pasa nada, es invento del gobierno, nadie se ha muerto de esto, nadie se ha contagiado. Entonces también aquellas personas que empezaron a negar la situación. Entonces, como tal, esta conceptualización que cada uno de nosotros hizo de ese contexto cuando empezó la pandemia, pues fue lo que provocó y derivó en todas estas conductas de la que estamos mencionando ahorita. Y pienso que esa psicosis que mencionan se empezó a presentar, al menos yo sí lo veo, desde las noticias, desde los aspectos televisivos, radio, las cifras alarmantes, pero siento que lo que más llegó, o mejor dicho, pienso que lo que más llegó a generar esta psicosis fueron los medios de comunicación y los masivos que hoy en día nos manejan, que son Facebook, Instagram, YouTube y todas aquellas redes sociales que actualmente manejan hasta los menores de 12 años y que ves a un niño con teléfono y viendo contenido que probablemente no es de su alcance, bueno, pero ese podría ser otro tema de interés. Pero yo lo veo desde ese punto de vista, donde se empieza a armar una psicosis en los medios de comunicación. Siento que ahí empezó, al menos con las redes sociales, esa psicosis, tanto la extremista por un lado, como un lado extremo en el cual, como dice Ana, nos vamos a morir y todo va a pasar, ¿qué va a pasar? Es el final del mundo, etc. Y el otro lado de la moneda, que es el de, no pasa nada, yo tranquilo, de vacaciones, porque mucha gente siento que lo pudo haber visto así, ¿no? Y que nos digan, que nos puedan ver este video, ¿de qué lado estuvieron? ¿En el lado extremo en el que decíamos o pensábamos el temor de poder morir? ¿O en el otro lado de la moneda, que es el de, es un invento del gobierno, no pasa nada? Entonces yo me pongo de vacaciones y para muchos fue muy cómodo porque estamos desde nuestra casa trabajando. O también aquellas personas que, como lo decía Vero, ¿no? Estuvieron en esa primera línea siendo médicos, siendo enfermeras, o sea, haciendo servicios necesarios o indispensables en ese momento, y que bueno, también tuvieron que enfrentar ese estrés que exigía, que generaba esa situación, más los prejuicios de la población y de las personas que estaban alrededor. Así es. Y el manejo de la información, aquí acaba de mencionar algo muy importante mi compañero Noé, en donde efectivamente todos tuvimos la misma información, todos vimos la misma información, las mismas noticias, las mismas cifras en los medios de comunicación, los noticieros y demás,
y sin embargo cada quien decidió tener una perspectiva diferente de la situación. Y aquí viene la parte importante desde mi área. Precisamente nosotros manejábamos o comentábamos que todo este cambio tan radical de la dinámica empieza a generar un cierto grado de estrés, cierto grado de aislamiento, y esta es la parte importante de estos cambios en la dinámica familiar, porque como mencionábamos hace un momento, estábamos acostumbrados, la licenciada Ana lo mencionaba desde el principio, teníamos roles establecidos dentro de la dinámica familiar, ¿no? Tú haces tal cosa de tal hora a tal hora, los niños se van a la escuela, los padres de familia, pues los que tienen un trabajo, una labor, sus actividades diversas, y prácticamente solo la reunión en horas nocturnas, ¿no? O en la noche ya para concluir el día, efectivamente, pero cada quien estaba ya interactuando en otras esferas sociales diferentes a la familia. Y luego con este cambio tan radical de la dinámica, pues resulta que pues todos estamos amontonados en casa, sumado a que las actividades, las dinámicas de nuestras diversas actividades, tanto laborales, profesionales, educativas, también se ven modificadas. Y entonces ahora vamos generando esta primera línea en la que nuestras dinámicas se modifican. Ahora ya te tengo que soportar más tiempo del establecido, y si antes mínimo me iba a desestresar con amigos, cuates, o el trabajo, lo que sea, pues ahora empieza este aumento, y lo hacíamos mucho hincapié en algún momento en una conversación, que justamente esta dinámica, esta pandemia surge cuando los feminicidios estaban en su máximo auge, ¿no? La violencia de género estaba en su máximo auge, las noticias, la repetición de este tipo de comportamientos, y misteriosamente ya cuando empieza la pandemia, nadie se ocupa de ver precisamente estas dinámicas que para, por ejemplo, los feminicidios que sucedían, precisamente si marcan dentro de las características que deben de tener una previa comunicación o una previa relación con su agresor, pues es precisamente de una relación que se establece en una dinámica familiar. Y ahora con el confinamiento, pues resulta que tienes que vivir las 8, 10, 24 horas, 48 horas todo el tiempo con tu agresor. Y claro que esto empieza a modificar todavía la agresividad, la violencia, incrementan los índices de violencia familiar. Yo lo he mencionado muchas veces, los índices de depresión, el estrés, el aislamiento. El aislamiento es diferente al confinamiento. El confinamiento pues porque no los impusieron a la de voluntariamente a fuerza, pero el aislamiento social viene precisamente como una parte en donde ya no sabemos en qué otros rubros socializarnos, porque la misma pandemia no los evita o no los frena, ¿no? Cierran escuelas, cierran espacios recreativos, cierran los antros, cierran bares, y vaya, espacios recreativos que de alguna manera mínimo ahí podías irte a desestresar. Y ahora pues resulta que el estrés aumenta y los espacios recreativos en donde te podías desestresar disminuyen. Bueno, es que aquí sucede algo bien interesante y a la vez complicado, porque con este proceso de adaptación que todos tuvimos que empezar a vivir, es decir, tuvimos que abandonar unos roles y tomar otros, o continuar los tuyos, adaptarlos a lo que tenías en ese momento. De ahí surge esto del teletrabajo, de escuela en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, tus actividades que ya tenías laboralmente, te las llevas a casa, más tus propias actividades del hogar, de la casa, ¿no? Los quehaceres, el atender a tus hijos, a tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso de adaptación empieza a generar pues todos estos cambios a nivel psicológico, principalmente lo que mencionas, derivado en estrés, en depresión, en ansiedad, sobre todo esa carga emocional que las personas empiezan a acumular, y obviamente empieza a generar cierta irritabilidad, empiezan a caer en conductas agresivas, y por eso de esa manera empieza a generarse conductas violentas. Algo que me gustaría compartir es que, bueno, todo esto sucede porque como personas, como individuos, nos complementamos de 3 áreas, que en este caso es que somos seres biopsicosociales. Es decir, no solamente somos
de pensamiento y de sentimiento, sino que también nos componemos de nuestras propias necesidades fisiológicas. O sea, como individuos tenemos nuestras propias necesidades de cómo liberar la tensión, de cómo relacionarnos con alguien, el aspecto social, lo que mencionan, ¿no? Entonces son esas 3 esferas que nos complementan como individuos. Entonces, lo que sucede con este proceso de adaptación y ese confinamiento es que nos empezamos a ver limitados. Es decir, ya no puedes desarrollarte como un ser normal y como una persona normal, y lógicamente pues aquí empieza a derivar como tal estos síntomas que van orientados hacia ciertos trastornos. Entonces, por ejemplo, también otro punto que quiero mencionar es que en aquellos pacientes que ya de por sí sufrían un trastorno depresivo o ya sufrían un trastorno de ansiedad, pues bueno, esto vino a acentuarlo. O sea, simplemente los síntomas se empezaron a volver severos, o también aquellas personas que pues viven solas por alguna circunstancia, o sea, no hay otro miembro de la familia viviendo con ellos. Entonces, de cierta manera, pues aquí empieza como a generar más presión la soledad, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de complicaciones y de factores que empiezan a mezclarse con este proceso de adaptación. Sumado a las pérdidas, ¿no, Lick? Porque claro, cuánta gente, precisamente como lo que importante. mencionabas, hay mucha gente que de por sí ya tendía al aislamiento, la depresión, la ansiedad, la frustración, el no saber lidiar con sus propias emociones, y viene esto importante de las pérdidas humanas que se ha tenido a través de la enfermedad, de este virus que se propaga, que tienen contacto tan real, ¿no? O tan cercano. Personas que perdieron abuelos, tíos, amigos, conocidos mínimo, ¿no? Vecinos, y de repente se entera, ¿no? El vecino tal ya falleció precisamente por el COVID, y se vuelve más hermético el confinamiento, el temor, lo que mencionábamos en un principio, esta psicosis o este pánico que se genera por poder tener también la misma enfermedad, y al mismo tiempo la limitación, ¿no? Le dice Noé, pues yo en mi caso vivo solo, pero todavía lo vuelve más hermético porque no sabe si él también es portador y puede en una visita familiar ir y contagiar a otros. Entonces todavía vuelve más marcado precisamente todo este incremento de todas estas emociones de no saber cómo liberarlas. Y ahorita que mencionas la parte de los duelos, acá también es algo muy complicado, difícil, porque, por ejemplo, hablando de este contexto familiar, hubieron niños, adolescentes, jóvenes que pues perdieron a un progenitor, ya sea el papá o mamá. Entonces, pues toda esa afectación emocional, pero también esa crisis existencial de identidad, de los roles, de preguntarte, ¿y ahora cómo le voy a hacer para seguir estudiando? ¿Cómo le voy a hacer con mis planes? Por ejemplo, también aquellas parejas que perdieron a su esposa, a su esposo, y que bueno, en este caso, con este contexto de la enfermedad, pues hubieron muchos casos donde ya no pudieron despedirse de su ser amado, por las mismas restricciones de salud y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la muerte de la pareja y, por ejemplo, quien se quedaba, pues no tenía la oportunidad de vivir el duelo, que aquí es algo que surgió como ese duelo contenido, de que no tienes tiempo de llorar, no tienes tiempo de sufrir. Todo pasa tan rápido. Exacto, ¿no? Porque tienes muchas cosas que atender, tienes cosas que resolver, más las propias restricciones, o sea, no puedes liberar eso. Entonces, pues eso a la larga pues va a generar otro tipo de trastornos psicológicos y también conductas que pueden llegar a detonar en violencia, en agresión. Con todo esto yo me estoy haciendo aquí, mi cabeza está volando y siento que es como una persona englobada, o mejor dicho, recubierta por una esfera tanto de emociones como de aspectos sociales que le vinieron a afectar, como de dinámica familiar, por ejemplo en las personas que viven solas. Yo me estoy sintiendo identificado aquí. Como de las personas que viven solos o de las personas que, a pesar de que viven con familia, pues están restringidos para el aspecto social. Entonces estamos ahora sí como en una esfera individual
y que no podemos salir de ella, ¿no? Queriendo salir de ella y no podemos, y por más que las tiramos para poder cubrir esa necesidad social, esa necesidad de relacionarnos, de distracción, tanto puede ser sana o puede ser no sana, como lo queramos ver o como lo lleve a cabo cada persona, pero estamos tratando de estirar esa esfera y entre más le estiramos más grande se hace, por ese aspecto de la dinámica que se vive a partir de esta pandemia. Y aunado a ello lo que tiene que ver con el duelo, y que nunca había escuchado la palabra duelo contenido, y quiero pensar o logro entender que tiene que ver con el no puedo estar en duelo porque no hay tiempo. Y tengo muchas cosas que hacer, y eso puede generar, a lo mejor desde el punto de vista psicológico, una gran cantidad de estrés que puede llevar a un aspecto de violencia, a un aspecto de no agresividad, ¿no? De no adaptación al algo que mencionabas hace un momento muy importante, el aspecto en donde nosotros, dentro de nuestro propio desarrollo biopsicosocial es muy marcado, en donde las relaciones sociales son muy importantes, precisamente para poder obtener nuestras habilidades sociales, nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de expresar, de externarnos, de buscar nuestras metas, nuestros objetivos y demás. Algo que yo mencionaba, por ejemplo, en esto, yo analizaba este punto de los menores que entran al kinder, ¿no? Y que tuvieron que iniciar su ciclo escolar en línea, que no se les dio la oportunidad de poder ingresar a una escuela de manera presencial y de esta manera socializar. En esa etapa, bueno, usted me dirá, Eric, precisamente en esa etapa es en donde es muy marcado todavía previo el síndrome de Electra y el síndrome de Edipo, y precisamente las relaciones sociales es lo que se hacen que se te olviden esos respectivos síndromes. Con este tipo de confinamiento que tenemos y el inicio precisamente de las clases en línea, que no amplían su círculo social, ese tipo de síndrome se queda estancado. No hay un avance, no hay un desarrollo correcto biopsicosocial del menor que le permita precisamente desarrollar sus habilidades sociales y poder superar esa etapa, que es una etapa por la que todos pasamos, ¿no? Despegarse de esa etapa, ¿no? Exactamente, que es una etapa por la que todo ser humano, niño, niña pasa, y que con este tipo de dinámicas precisamente se ve un poco restringida. ¿Cómo pudiera llegar a afectar esto? Pues es que sobre todo estamos hablando de que esta etapa, estos primeros años de vida del individuo están por una razón, que en este caso es para poder trabajar la socialización, pero también es el empezar a reconocerte a ti mismo, al darte cuenta que puedes empezar a estar en otro grupo que no sea tu familia, que puedes estar con otros seres de tu misma edad y empezar a ampliar tus círculos sociales. Eso te va a dar primero el reconocimiento, vas a empezar a formar tu identidad, las habilidades, pero también poco a poco lograr esta maduración de lo que mencionabas, ¿no? De cómo llegas al preescolar y a veces tienes ese apego muy marcado con papá o con mamá, incluso hasta la dificultad para el control de esfínteres, porque luego hay niños que todavía de repente se les olvida avisar que quieren ir al baño. Entonces todos esos procesos que se tienen que ir realizando a inicio de la educación preescolar, pues ahorita son cosas que están detenidas, que no las están cubriendo. Pero aquí hay algo bien importante, o sea, no se están cubriendo, pero sigue siendo una necesidad. Claro. Entonces aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué se está haciendo para cubrir esas necesidades? O se estaría cubriendo, pero en destiempo, ¿no? Ajá, o de qué manera, ¿no? Porque bueno, en este caso, como papás, como formadores, las educadoras, pues, ver cómo están tratando de cubrir esos aspectos, ¿no? Pero bueno, queda claro que pues lo que se requiere es la socialización. Entonces ahí eso es algo que ya se está limitando, por ejemplo, en los infantes. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo repercutiría eso a futuro, ¿no?
puede ser que, como dice Vero, se pueda estar retrasando, ¿no? Como tenga un retraso en poder cubrir esa necesidad. Tenemos por ahí a una amiga que es psicóloga educativa, quiero pensar que son los que se dedican a este aspecto. A lo mejor y nos pueda por ahí echar un mensajillo y nos pueda contestar cómo se lleva a cabo esta dinámica de interacción entre el menor, de ¿qué será? De 6 años aproximadamente, cuando están en el kinder, y el desapego emocional, el desapego en cuanto a los trastornos que menciona Vero, ¿no? Y que probablemente puedan más adelante repercutir en una conducta distinta a la socialmente establecida, si así lo queremos mencionar, a la dinámica familiar, ¿no? A la adaptación dentro de una dinámica social, ya cuando estemos regresando a la nueva normalidad, como le están mencionando. Y que todo esto ha llevado a aspectos tanto en alteraciones en el estado psicoemocional o en el aspecto psicológico, trastornos, traumas, todo lo que hemos venido mencionando. Y también esto viene a repercutir en la actividad delictiva. Pero por supuesto, ¿no? La misma dinámica que nos expone o que nos obliga a tener que realizar todas nuestras actividades laborales, profesionales, educativas desde línea, pues lógicamente, ¿no? Si es el único medio que se está utilizando para interactuar con los demás, la criminalidad no pierde el tiempo. Y por supuesto que utiliza exactamente el mismo medio, el mismo método para que puedan generar sus actividades delictivas. ¿Cuántos casos, no? De fraudes, de grooming, ¿no? Pornografía, de delitos que realmente de por sí ya estaban, pero con estas dinámicas que por la misma pandemia nos fueron obligadas a realizar, pues la criminalidad también empezó precisamente todo este proceso. Sumado a lo que es en sí nuestro tema principal, la dinámica cambia totalmente, aumenta el estrés y nos vuelve más tensos, más agresivos. No tenemos los medios aceptables para canalizar nuestras respectivas emociones, nuestra ansiedad, nuestro enojo, algo tan simple, ¿no? El enojo, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo expresarlo y a veces quiero expresarlo golpeando la pared o qué sé yo, pero estas mismas formas en las cuales nosotros vamos buscando el cómo expresar cada una de estas emociones nos hacen sentir más frustrados. Sumado en otros temas y en otros contextos, el rezago educativo, el rezago cultural, el rezago económico, un factor muy importante. Que también vino a afectar la pandemia. Claro, y por el factor económico, es que desde siempre y toda la historia se ha dicho, ¿no? El factor económico es pilar fundamental para la creación de la criminalidad. Y acá otro punto que quiero aportar hoy es que también tenemos que, hasta ahorita hemos mencionado como tal este núcleo familiar convencional, o sea, nos hemos estado basando en una familia nuclear, ¿no? Pero también me gustaría mencionar lo que son estas famosas configuraciones familiares, estas nuevas configuraciones familiares que se han venido dando y que básicamente quiero hacer referencia a lo que es las familias compuestas, o sea que son más comunes en la actualidad. Me ha tocado ver más casos en consulta de ese tipo, donde está la mamá, está el nuevo cónyuge y cada uno con sus respectivos hijos. Entonces lo interesante aquí es que esas familias compuestas están tratando de adaptarse a las reglas de una familia nuclear, una familia convencional. Y bueno, obviamente esto les está generando muchos conflictos, porque para empezar es querer ajustar a los hijos del cónyuge con mis hijos. Aparte es como de que a mis hijos les voy a pedir que también le digan papá a mi nueva pareja. Entonces ahí hay una gran diversidad. Y por ejemplo también otro tipo de familia que es la monoparental, que sabemos que pues solamente se queda con un cónyuge, ya sea la mamá o el papá con sus hijos, y que ya es más usual, o sea, cada vez estamos hablando más de divorcios, de separaciones. Entonces, por ejemplo, estos dos tipos de familias que son más comunes en nuestro contexto actual, en la zona en la que nos encontramos,
Y si le agregamos el contexto, la crisis y hace rato que mencionaban el factor económico, pues este tipo de familias están más vulnerables. Realmente ya no se está prestando tanta atención al desarrollo, a las necesidades emocionales de la persona. Por ejemplo, si hablamos de hijos, cubrir las necesidades educativas. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser un solo progenitor, pues tiene que hacerse cargo de él mismo, pero también de sus hijos, ¿no? Entonces, si le agregamos también ese contexto de salud, de cuidar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si enfermas, ¿qué va a pasar con tus hijos? Entonces, considero que ese tipo de familias pues están todavía más vulnerables con este contexto de la pandemia, ¿no? Sumado a que, por ejemplo, en este tipo de familias que mencionas, de repente viene como que el reajuste de los roles de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionabas las familias monoparentales, donde solamente está mamá o papá, pero resulta que el hijo mayor tiene que cubrir aparte el rol de papá, o la hermana mayor, ¿no? Tiene que cumplir el rol de mamá y verificar las tareas de los hermanos, apenas si va, como lo hablábamos, apenas si va entendiéndose a sí mismo con todo este cambio tan radical de la dinámica familiar, y todavía le asignan un rol que es diferente al de su persona o al que le compete. Y ahí es cuando desafortunadamente empiezan las confusiones de los roles, porque o quién es la autoridad, o es mamá, o es papá, o es el hermano, o es la hermana, o quién es la autoridad. Y a ti porque te hago caso si tú eres mi mamá o tú eres mi papá, ¿no? Y esto todavía genera más estrés dentro de la dinámica. Sí, estrés, pero también nos llevan más orientados hacia esas conductas de violencia. Sí, totalmente. Hemos tocado puntos, por ejemplo, de cómo se inicia este confinamiento, cómo inicia este confinamiento, la dinámica, cómo era la normalidad, por decirlo de una forma, el rol de cada uno de los miembros de la familia, papá, mamá, hijos o hermanos, etc. Hablamos en el aspecto de la discriminación. Ese punto sí me dio mucho ruido, porque sí hubo muchas noticias, muchas notas periodísticas donde hablaban de la discriminación en cuanto a las personas, como lo mencionaba Vero, en cuanto a las personas que se dedicaban al área de la salud, ¿no? Enfermeras, médicos, y algunos que sí fueron muy extremistas en algunos estados donde les prendían fuego a su casa, les aventaban cloro, les prendían fuego a sus vehículos, los atacaban, y todo esto cuando ellos eran básicamente como lo mencionaban hace rato, los que palpaban la situación, ¿no? Quienes estaban en un contacto muy directo con las personas que se llegaban a contagiar, al menos aquí en nuestro país, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? Donde se presentó esta pandemia. Posterior hablamos de los medios masivos de comunicación, tanto televisivos como redes sociales, etcétera, que se volvieron un parteaguas de el pánico social, donde se iniciaron compras masivas de papel higiénico, que sinceramente yo, no sé Ana, no sé Vero, si alguna vez investigaron o se enteraron por qué papel higiénico, ¿no? Yo creo que apenas estaba iniciando la pandemia y ya todos estaban comprando papel higiénico. No, nadie supo por qué. Nunca, no sé de dónde haya Porque salido. realmente nunca hubo información que relacionara, ¿no? La enfermedad con una sintomatología que ameritara como papel higiénico. O sea, síntoma diarreico, qué sé yo. Tenía que ver mucho con el aspecto de la gripe, eso fue como que lo principal, pero ahí en fuera no sé. Entonces ya la siguiente pandemia no sé qué otra cosa vaya a ser de compra de pánico, compra compulsiva, porque también formó parte de esa compulsión de la gente en cuanto al pánico, ¿no? De las compras. Y que se peleaban, ¿no? Digo, hubo noticias en donde incluso en los mismos centros comerciales se peleaban por el papel, o sea, la gente se peleaba. Porque ya te llevas 16 paquetes y yo quiero 20. Hubo escasez de papel higiénico en nuestro país, ¿cómo puede ser eso? O incluso también con esta paranoia que se empezó a desencadenar, como lo mencionamos. Incluso yo llegué a escuchar a personas que decían, no, mejor hay que consumir enlatados porque no vienen contaminados. Por ejemplo, si voy a comprar un artículo del mercado, ya alguien lo tocó, ya esto, ya aquello, y de ahí viene todos estos artículos que estaban orientados a sanitizar y que los líquidos y los tapetes, pero fue derivado de eso mismo, ¿no? Deme información que básicamente a veces no sabemos de dónde surge,
pero que se convierte en un teléfono descompuesto y al final la información que nos llega a nosotros es como que el rezago de esa, y ya no sabemos ni entendemos de dónde surgió ni por qué se presentó. Ni qué hacer con esa información. Exacto, Realmente yo siempre he dicho, información hay y de sobra, ¿no? Pero el problema es nosotros qué hacemos con esa información. Y bueno, ahorita que menciona Vero, no este punto, ese es uno de los contrastes de esta época en la que estamos. O sea, tenemos avances tecnológicos, estamos rodeados de muchos medios de comunicación, tenemos información a la mano de donde queremos buscarla, pero es curioso darnos cuenta de cómo, a pesar de que tenemos información a la mano y toda la que queramos, o sea, al mismo tiempo estamos tan desinformados porque, pues bueno, en este caso no tenemos un juicio al momento de buscar la información, ¿no? Uh-huh. Somos más vulnerables a ser influenciados, a dejarnos llevar por los rumores y bueno, la vecina, que el vecino, el tío, o el que leí amigo. en el título de una etiqueta en una red social. Exacto. Y ya lo tomo como verdadero, ¿no? Entonces de aquí se vienen derivando otros puntos de vista como esto que también se está viviendo en la sociedad, que es la polarización, o sea, el que hay ciertos grupos que opinan una cosa y totalmente extremos. Ajá, o sea, Sí. empezamos a ver cómo ciertas partes de la sociedad empiezan a tomar ciertas ideas extremas, y de ahí prácticamente tú, cuando eres espectador, te orillan a que tienes que opinar si te vas con melón o con sandía, ¿no? Con melón o con sandía, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, eso es uno de los contrastes que se están viviendo hoy, todos esos matices de la información, y es algo curioso porque pues en realidad es cuando deberíamos estar más informados. Yo opino que aquí tiene que ver muchísimo la ignorancia, ¿no? El hecho de cómo estamos en sí educados para la creencia. Le creo más al vecino, al cuate, al amigo, que todo a un libro, vaya, a alguien experto, ¿no? En el área, etcétera. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que les mencionaba yo. Información tenemos, el problema es qué hacemos precisamente con esa información que nosotros vamos obteniendo. ¿Cómo la buscamos también, no? ¿A quién le hacemos caso? Nosotros por eso optamos por invitar a Ana, psicóloga, que nos diga Sí. cómo se ha manifestado la dinámica familiar en esta época. Ahora, actualmente, ya vimos que ha sido todo, en palabras más coloquiales, un desastre en nuestra dinámica familiar, porque lo mencionábamos desde hace un momento. Personas que viven solos, personas que viven solo con su pareja y familias completas, ya sean familias nucleadas, familias monoparentales o compuestas. Y cómo se ha tenido que presentar todo esto en aspectos psicológicos y en aspectos de la dinámica de las conductas agresivas, conductas violentas, antisociales, parasociales, etcétera, que se han tenido que controlar, o mejor dicho, se intenta controlar, pero desafortunadamente, al estar en esta burbuja, en esta esfera en la cual estamos restringidos en muchos aspectos, o que estábamos restringidos, mejor dicho, actualmente vacuna. Lo que es la vacuna, y no es un tema en aspectos de salud que nos competa, pero sí en aspectos de cómo está manifestándose social y familiarmente dentro de la misma convivencia, que un miembro de la familia esté vacunado o no. Porque al menos yo he percibido que muchas personas dicen, ya estoy vacunado, ya no me pasa nada. Si antes de por sí no usábamos cubrebocas muy comúnmente en lugares donde debíamos de usarlo, que casi eran en todos los lugares, ahora menos. Pero volvemos a lo de hace un momento, ¿no? ¿Qué hacemos con la información? Porque bueno, nosotros ya fuimos vacunados, ¿no? Por parte de la SEP. Les van informando a cada uno que el hecho de que tengas tu vacuna no te hace inmune a la infección, a la infección, al virus. Y como les digo, a todos se nos da la misma información, ya nada más la perspectiva de la información, ya eso es opcional en cada uno. ¿Cómo canalizas esa información, no, en ti? O cómo la transmites también a tu familia, ¿no? Porque también tiene que ver ya me dijeron porque también hubo algo muy curioso, y a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero tengo un amigo que es maestro igual, lo vacunan un martes, a mí me vacunan un miércoles, y a él le dicen que no puede comer ciertos alimentos y no puede beber ciertos alimentos durante
72 horas. No alcohol. Ajá, no alcohol, durante No alcohol, 72 horas. Sí, de eso sí me enteré. Y a otros les dicen que no pueden consumir ciertos alimentos o beber alcohol durante un mes. Entonces Sí. digo, a ver, ¿qué Sí, pasó cierto. con ese sector? A mí solamente me dijeron 15 días. Pero sí, igual que tengo otros amigos que también mencionaron que un mes. Un mes, ¿no? Entonces junto esa con información otros del alimentos. sector salud también como que... A mí, sinceramente, yo felicito al sector salud, al menos aquí en Tiziutlán en ese aspecto, porque al menos en lo que a nosotros nos corresponde el día de la vacuna, pues fue algo muy bien organizado, ¿no? Sí, Hubo bastante. ciertos aspectos que a lo mejor antes y durante, cuando estuvieron vacunando a demás personas, al menos, bueno, nosotros fuimos vacunados como dice Vero, por parte de CEP, pero algunas otras personas fueron vacunadas porque así lo ameritaba el programa de gobierno. Pero eso también tiene que ver con el aspecto de cómo dan esa información a su familia y cómo está presentándose tan confiada la familia. Se confiará en decir, bueno, es que a mi papá, a mi mamá ya lo vacunaron y ya no nos pasa nada. Es que regresamos a lo que mencionábamos al principio, estas posturas de sobrevalorar o minimizar, ¿no? Minimizar y O sea, sobrevalorar. lo que mencionaban, o sea, ya me vacunaron y ya estoy inmune. O también aquellas personas de no me vacuno porque Las reacciones. Cierto. He escuchado tanta gente que sí, tiene o temor a sea, las reacciones. las reacciones, o de ahí la idea esta de que te iban a controlar y de que te iban a controlar. La desinformación, ¿cómo seguimos llegó con la también desinformación. esa? Entonces, o sea, lamentablemente Que ya se te pega sigue ocurriendo, el ¿no? lapicero. Sigue pasando. Sí. Entonces aquí creo que poco a poco nos vamos acercando a pues a llegar a preguntarnos como sociedad hacia dónde vamos, cómo nos vamos a volver a adaptar a esta nueva normalidad, cómo poco a poco vamos a poder retomar nuestros roles de antes, o también es momento de preguntarnos si pues va a ser posible regresar a esa normalidad como a la que estábamos habituados. Pues estamos en esos temas, ¿no? Actualmente en el aspecto de la educación, que yo creo que ha sido el como que más controversial en si regresa o no regresa, porque el aspecto de algunos negocios comerciales ya regresaron, algunos empleos ya están abriendo, algunas empresas ya están teniendo su vida normal, ¿no? Su vida empresarial normal o cotidiana antes de la pandemia. Pero el que ahorita tiene más como ese signo de interrogación es, ¿regresamos o no regresamos? ¿Y cómo sería ese aspecto más adelante? Yo creo que se queda como que muy abierto este tema a seguirlo tratando, porque desde el punto de vista psicológico es, como dice Ana, ¿cómo va a ser la nueva adaptación de los menores? Y hablábamos hace un rato de menores de 5 años, ¿no? De preescolar, ¿no? Al menos aquí en Tiziutlán tenemos muchas guarderías, y en esas guarderías empiezan desde, ¿qué será? ¿Desde el año? No sé. Desde meses. Desde meses, ¿no? Entonces 40 días casi. Entonces imagínense cómo va a ser esa adaptabilidad del rol de cada uno de nosotros dentro de nuestra familia, pero cómo va a ser también dentro del aspecto social. Y tiene que ver con lo que nos dice Ana en el área de la psicología, pero también cómo va a ser los índices de criminalidad y los índices de violencia y delincuencia, porque si bien es cierto, durante la pandemia hablábamos de un dato muy curioso, investigando sobre datos de violencia familiar, las llamadas al 911 en una sola ciudad aumentaron en un 60%, entonces imagínense y principalmente cómo va a ser ahorita, ¿no? Exacto, y principalmente por esta dinámica familiar, ¿no? Por violencia familiar. Entonces, pues vamos a hablar más adelante de estos temas. Creo que nos quedamos abiertos a seguir platicando de esto, pero pues no queremos hacer muy largo cada uno de estos temas informativos. Vamos a aperturar a una segunda parte para finalizar con algunas áreas que se quedaron abiertas y pendientes. Si alguien tiene alguna duda, puede comunicarse dentro de nuestras redes sociales para preguntarnos. Si quieren preguntarle a Ana, nuestra psicóloga, o a Vero en el área de criminología,
y vamos a ir respondiendo esas dudas, pero vamos a aperturar con un segundo video para seguir informando y no quedarnos como que a medias, ¿no? Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Algo que nos quieras compartir aún más. Pues bueno, para mí, vuelvo a repetir, fue un gusto estar aquí con ustedes, hablar de estos puntos, y creo que pues bueno, yo podría agregar que el objetivo de estas charlas, de hablar de estos temas, pues es ayudar a comprender lo que estamos viviendo, dar información al respecto, para que de esa manera ustedes vayan generando pequeños cambios, pero que los ayuden como tal a volver a retomar su normalidad, volver a adaptarse y recuperar esa estabilidad, tanto de manera individual como en ese contexto familiar. Y en el social, ¿no? También, porque también tiene que ver, ¿no? Social también. Así es. Pero, pues claro, primero que nada, pues agradecer a Ana que estuvo aquí con nosotros en este primer capítulo, en esta primera grabación. La información, retomamos ese aspecto bien importante. La intención de estas grabaciones es informar. No queremos que nos crean, tampoco queremos que nos descalifiquen. Al final de cuentas, cada quien es libre de generar su propio criterio, por supuesto, pero estamos abiertos a opiniones, y la intención precisamente de estas charlas es para tener un panorama un poquito más amplio acerca de lo que se está viviendo, ¿no? Ahorita surge precisamente el tema importante de la pandemia, las dinámicas que se han modificado, la criminalidad, todo es en torno a la pandemia. Sin embargo, ya estaremos dando información obvio derivado a nuestras especialidades, para que nosotros también tengamos esa apertura de dar a conocer diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, y que de alguna manera nos podremos retroalimentar en muchos temas, no nada más en cuestiones de la pandemia. Así es, pues yo le agradezco igualmente a Ana por haber aceptado la invitación. Hemos colaborado con ella en un pasado muy alejado, hace más de 2 años, donde teníamos antes de la pandemia. Muy buena amiga, igual, gracias por haber aceptado la invitación. Igual va a estar más adelante a lo mejor con nosotros, si ella bien desea. Pero pues muchas gracias. Con esto iniciamos lo que es el programa de ciencia, crimen y educación, donde vamos a estar hablando sobre todos estos aspectos de la criminología y la criminalística para informar y no desinformar a ustedes sobre estos temas. Si tienen alguna duda, busquen en nuestras redes sociales, van a aparecer ahí al final del video. Y bueno, nos vemos en la próxima episodio. Gracias.